Hola, Lauri. No se te escucha, estás muteado. Buena. ¿Cómo va? Muy bien. Che, vamos a ver. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, perfecto. Que estoy... Después, si Diga. me pueden pasar las presentaciones en PDF, Cris y Laura, así le subimos a los chicos. Meta. Meta. Bueno, vamos. Bueno, la clase que les voy a dar yo va a ser sobre fasciolosis, que seguramente ya escucharon hablar alguna vez de fasciola hepática. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureli Chocobar, yo soy egresada de la facultad del año pasado y ahora estoy haciendo mi maestría en la Universidad de San Pablo. Bueno, la enfermedad es una enfermedad parasitaria que tiene como la principal característica es que es producida por trematodes del género Fasciola. La enfermedad se caracteriza por producir hepatitis en los animales y pérdidas productivas bastante importantes. Leí por ahí que se estima más o menos que a nivel mundial se pierden 3 billones de dólares por fasciola hepática, por decomiso de hígado o decomiso de las medias res. La enfermedad tiene varios nombres según el lugar donde se la encuentre. En el ámbito académico también se la conoce como distomatosis hepática, eh, como distomatosis hepática. En el NEA como saguaypé, que en guaraní significa gusano plano. En Buenos Aires se la conoce como palomilla del hígado. En Cuyo, en algunas provincias lo conocen como corrocho y en otras como chonchaco. Y en Catamarca como unca. La etiología, bueno, ya les había mencionado que era un trematode, que es este que está acá, este es el parásito adulto, y hay dos especies que parasitan a los humanos y los animales, que una es Fasciola hepática y la otra es Fasciola gigántica. Fasciola gigántica no se encuentra descrita en el país, está más restricta a lo que es Europa, Medio Oriente y un poco del norte de África, y acá en Argentina está solamente presente Fasciola hepática. Entonces son del filum Platelmintes, clase Trematode, subclase Digenea, la familia es Fasciolidae y el género es Fasciola. Las dos especies, hepática y gigántica. Bueno, dentro de la subclase Digenea son todos parásitos que comparten características en común, que tienen mucha influencia en lo que va a ser la patogenia de la enfermedad. Son todos parásitos aplanados que tienen ese aspecto de hoja, no son segmentados, o sea, no tienen el cuerpo dividido en cabeza, cuello, cola o en proglótides, como veíamos, por ejemplo, en los céstodes, sino que estos son una única estructura. Tienen una ventosa oral y una ventosa ventral y un tegumento externo con espinas, que estas dos características le dan los factores de patogenicidad. Y son hermafroditas, o sea, en un mismo parásito adulto se encuentran los dos sexos, así que acá no encontramos ese dimorfismo sexual que había, por ejemplo, en los nemátodes. Y se caracterizan todos por tener un ciclo de vida indirecto, o sea, necesitan de un hospedador definitivo, que es el que va a albergar el parásito adulto y en el cual se va a producir la reproducción sexual del parásito, y después se necesita un hospedador intermediario, por lo menos, bueno, los ciclos indirectos pueden tener más de uno, en este caso tiene solamente un hospedador intermediario, que es donde se hace la reproducción asexual. Bueno, fasciola hepática, el parásito adulto es un parásito bastante grande, mide hasta 50 milímetros por 12, o sea, es bastante grande, inclusive en alguna bibliografía leí que puede ser hasta de 3 centímetros, con lo cual un parásito de 3 centímetros en un canalículo biliar llega a obliterar completamente la luz y le produce la enfermedad al animal, solamente por la sola presencia del parásito en los canalículos. El parásito adulto es hematófago y la larva es histiófaga. Entonces, al ser hematófago y histiófago, le produce un daño muy grande al animal, como les voy a mencionar en la parte de patogenia.
Los huevos tienen como característica que son huevos también bastante grandes. Si ven 150 micras y por casi 100 micras, por ejemplo, huevo, capaz que los que más vieron ustedes son, qué sé yo, de Toxocara o de Ancylostoma, son huevitos de 80 micras, 70 micras. Estos ya estamos hablando del doble de tamaño. Son elipsoidales y operculados y no son embrionados. Acá tenemos una foto. Entonces vemos un huevo elipsoidal, acá se ve un opérculo. Si lo notan bien, es un huevo que no tiene cámara de aire, entonces es un huevo muy pesado y eso tiene que ver con, o sea, va a servir ese dato para cuando hablemos de diagnóstico. Y los huevos son de una coloración medio amarillenta. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad está distribuida en todo el mundo. Es una enfermedad cosmopolita, pero hay algunas regiones donde toma más relevancia o menos relevancia. Está distribuido en todo el mundo, inclusive en Australia y Nueva Zelanda, que por ahí son países que generalmente son más libres de ciertas enfermedades, pero tiene alta importancia en lo que sería la región del Nilo, en el sudeste asiático y en América del Sur, donde, por ejemplo, en Bolivia es muy relevante porque se la considera una endemia para los humanos. O sea, es una endemia, si se acuerdan, es una enfermedad que está presente constantemente en ese territorio. En la Argentina se la encuentra en todo el país, excepto más allá del paralelo 48, o sea, en la provincia de lo que sería el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, no está descrita la enfermedad, casualmente por ciertos factores epidemiológicos que no se dan en esa región, como por ejemplo que es muy fría en la mayoría de los meses del año y eso dificulta el desarrollo del parásito. En la provincia de Tucumán tiene alta relevancia la enfermedad, sobre todo lo que es Trancas y Burrullacú, que son lugares muy húmedos y muy cálidos. Acá no me acuerdo si Choromoro está en Trancas, yo creo que está en Trancas, ahí el doc me ayuda. ¿Está por ahí, Ramiro? Te va a, te va a ayudar el doctor Vícido. Yo creo que ya está en departamento trans. Bueno, Choromoro es una localidad que justamente se la llama así porque es la forma común en la que se conoce al caracol que es el hospedador intermediario, que es capaz que muchos lo vieron en los jardines de la casa, porque es un caracol bastante común en la región. Y es interesante que se sepa bien la epidemiología, por ahí cuando uno estudia, como que la pasa, la saltea, pero es interesante saber dónde está distribuida la enfermedad para que uno no crea que estás en Tierra del Fuego y un animal tiene alteradas las enzimas hepáticas y no sospeches de facial hepática, porque es una enfermedad que no es endémica en la región. Entonces, por ahí uno sospecha más en estas regiones que son húmedas y son cálidas, que puede llegar a ser este hospedador intermediario si uno conoce que puede ser esta enfermedad, si uno conoce que la enfermedad es endémica en esa región. Bueno, de puntos importantes que hay que siempre tener en cuenta es que, como ya les dije, tiene un hospedador intermediario, o sea, un ciclo de vida indirecto, y los hospedadores intermediarios son los caracoles acuáticos. La característica que tiene la enfermedad es que tiene una amplia variedad de hospedadores definitivos. Los herbívoros son los principales o con los que más se suele asociar la enfermedad porque son animales que tienen baja o mediana resistencia a la enfermedad, sobre todo bovinos y pequeños rumiantes. Pero también está descrita en omnívoros, como por ejemplo los cerdos, también fue descrita. Y además de tener como hospedadores definitivos a los animales domésticos que se usan para producción, también son hospedadores definitivos muchos animales silvestres. Entonces eso dificulta el control de la enfermedad, porque no es tan fácil controlar una parasitosis si están involucrados animales silvestres. Una parasitosis o cualquier otra enfermedad, ¿no? Y la enfermedad se trata de una zoonosis, donde el humano es un hospedador accidental de la enfermedad, del parásito. Y acá me gustaría que
que no sea un monólogo, y si alguien me puede decir qué es un hospedador accidental y cuál es la diferencia con un hospedador definitivo, por ejemplo. Si alguien sabe. ¿Nadie? ¿Me escuchan por lo menos? El hospedador definitivo sería, digamos, el que sí o sí tiene que participar en el ciclo, y un accidental solo termina por accidente y no es necesario para que se pueda completar el ciclo del parásito, digamos. Claro, exactamente. La característica principal justamente es esa, que el hospedador accidental no participa en un ciclo y no es considerado un transmisor. ¿Por qué? Porque los hospedadores accidentales son aquellos donde el agente etiológico no está adaptado a esa especie en particular. Para darles un ejemplo fuera de fasciola hepática y que les quede claro y lo sepan, por ejemplo, en Leptospira canícola no es un hospedador, no está adaptado a los humanos, pero el humano es un hospedador accidental. Entonces, no lo transmite, pero sí se puede contagiar de la enfermedad. Y acá pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que el humano puede eliminar por materia fecal los huevos de fasciola hepática, con lo cual dejaría de ser un hospedador accidental y empezaría a ser un hospedador definitivo también, con el riesgo epidemiológico que significa que un humano transmita la enfermedad. En cuanto a las condiciones que se tienen que dar, si se acuerdan de epidemio, siempre hay una tríada agente, hospedador, ambiente. Entonces, sin la presencia de uno de los tres actores no se produce la enfermedad. En este caso, el ambiente, lo más importante es que haya presencia de agua, que generalmente son vertientes naturales, son animales que tienen acceso a algún lago, algún río para beber agua, y generalmente no tienen un bebedero artificial. La temperatura va desde los 10 hasta los 30 grados centígrados. La altitud no tiene influencia acá, tanto que en Argentina se lo ve en Buenos Aires, que tiene una altitud de, no sé, 200 metros, 100 metros menos, inclusive hasta el nivel del mar, y se lo encuentra también en Jujuy, donde hay altitudes hasta de 2.000, 3.000 metros. Entonces es muy amplia la altitud. Y el hospedador intermediario, que en este caso son caracoles acuáticos, principalmente del género Limnea, especie Beatrix. Entonces, en líneas generales, lo que ocurre es que hay un hospedador definitivo que tiene el parásito adulto en los canalículos biliares. Ese hospedador definitivo elimina los huevos, ocurre ocurre el ciclo de vida del parásito, donde participa un hospedador intermediario, y por último llega un hospedador susceptible, que puede ser un animal doméstico, un animal silvestre o un humano, y se contagia de la enfermedad y perpetúa el ciclo. El hospedador intermediario, entonces, Limnea Beatrix. Hay otros caracoles que también transmiten la enfermedad, solo que en Argentina, solo que algunos son por ahí más específicos para Fasciola gigántica, que acá, que en la Argentina no está descrita. Entonces, Limnea neotrópica también puede ser, Galba truncatula y Pseudosuccinea columela. Este es el hospedador intermediario, más o menos, bueno, ahí está la escala, pero más o menos para que se den una idea, tiene el tamaño de un pulgar, más o menos, de una falange más que de un pulgar, y está distribuido en todos lados, o sea, vas al campo y lo ves, o en el mismo patio de la casa a veces están. Bien, ¿cómo es el ciclo de vida? Primero, entonces, el hospedador definitivo elimina huevos no embrionados con la materia fecal. Pasados más o menos 12 días, siempre puede ser más o menos según la temperatura y las condiciones ambientales, pasados 12 días dentro del huevo se comienza a desarrollar una larva ciliada. Y esa larva ciliada, una vez que está lo suficientemente madura, emerge a través del opérculo y una vez en el agua se conoce como miracidio. Estos miracidios tienen 24 horas para ingresar a un hospedador intermediario. Si no ingresan en el hospedador intermediario porque no está o porque hay poca cantidad, mueren y no se perpetúa el ciclo. Una vez que está dentro del caracol, ocurre la reproducción asexual, donde hay una generación de esporocistos
y después se transforman en hasta 4 generaciones de redias. Las redias se transforman en cercarias y esas cercarias son expulsadas por el caracol hacia el agua y nadan hasta encontrar alguna superficie inerte que puede ser el borde del río o el borde de, qué sé yo, de un bebedero, si es que llegara a ocurrir dentro de un bebedero artificial, lo cual es raro, pero llegan, por ejemplo, a alguna planta que está en el borde del río y en ese lugar, en esa planta, se enquistan y forman metas cercarias. Las metas cercarias son la forma infectante para el animal. Entonces, el animal va al borde del río o del lago o de lo que fuera y bebe el agua donde en los bordes hay presencia de metas cercarias. Entonces ahí se reinicia el ciclo. Más o menos entre que el animal elimina el huevo y el animal ingiere la forma infectante de metas cercarias pasan entre 4 y 12 semanas, más o menos. A veces puede ser más o a veces puede ser menos según condiciones ambientales. ¿Qué pasa una vez que ingresa al animal? El animal lo ingiere, en el intestino delgado se desenquista y pasa a través de la pared intestinal y llega a la cavidad abdominal donde las metas cercarias nadan libres. Ahí penetran la cápsula hepática y llegan al parénquima, y en el parénquima se empiezan a distribuir, hacen un movimiento migratorio, lo cual genera una lesión hepática, y finalmente llegan a los canalículos biliares donde se desarrolla el parásito adulto. Todo este proceso, desde que ingresan al organismo hasta que se ven los signos clínicos de parásitos adultos en el canalículo biliar, pasan 6 a 12 semanas. Pero no solamente el adulto le genera daño al animal, sino también las larvas haciendo toda la migración. Entonces, quizás comiencen a ver signos de una enfermedad aguda o de una enfermedad subclínica antes de las 6 a 12 semanas. En la patogenia, ¿qué es lo que le produce esta parasitosis al animal? Hay dos cosas que son obvias, porque había dicho que las larvas son histiófagas y los adultos son hematófagos. Entonces, las larvas les producen lesiones traumáticas en el hígado producto de la migración, y eso, como ya les había mencionado, ya comienza a producirle signos clínicos al animal, incluso antes de que manifieste, de que tenga el parásito adulto, e incluso antes de que elimine huevos. Entonces, son animales que ya tienen lesiones y que yo no las puedo diagnosticar, por ejemplo, con un copro parasitológico porque todavía no hay huevos. Y también se produce anemia por la presencia de los parásitos adultos que son hematófagos. Y no solamente por esa hematofagia, sino también porque estas lesiones traumáticas son hemorrágicas y, eh, y bueno, eso le va a producir una anemia al animal. Otras cosas que por ahí no sé si serán tan obvias, pero son importantes también, es que el animal tiene un síndrome de hipoproteinemia, más específicamente de hipoalbuminemia. Y si alguien tiene alguna idea de por qué se puede producir esa hipoalbuminemia, esto es más que nada para que piensen y no estudien de memoria, porque por ahí es mucho más fácil razonarlo y discutirlo que estudiarlo así como un cuentito. Así que si alguno tira así, tiene una idea de por qué produce una hipoalbuminemia. Pongamos en marcha, hola Laurita, antes que Hola. nada, el gusto de verte como siempre. Más que nada que pongan en marcha la mononeurona los muchachos, vamos a estar medio complicado. A ver por qué puede ser esa hipoproteinemia. Y todavía les dio una ayuda diciéndole una hipoalbuminemia. Si están diciendo por el chat, no lo leo, así que digan, abran el micrófono. Florencia Celis dijo por la cirrosis. Exactamente. Si se acuerdan de Fisio, que siempre está ahí Fisio al pie del cañón, el hígado tiene muchas funciones y una de ellas es la síntesis de proteína. Participan en la síntesis de proteína. Entonces, si tenés un hígado que está lesionado por esta o por cualquier otra enfermedad, el animal comienza a tener una hipoalbuminemia. Entonces vos pedís, por ejemplo,
proteínas totales, y en las proteínas totales ves que están muy bajas, y cuando haces una relación albúmina-globulina, también va a estar alterada. Lauri, Lauri, bueno, también hay otra cosa que tienen que considerar los chicos. eh, a una entidad patológica muchas veces es una parte de una enfermedad, otra vez es primario, que es lo que se denomina la enfermedad de la inflamación crónica, la anemia de la inflamación crónica. Es decir, cuando hay, cuando hay alguna lesión crónica en el organismo, inflamatoria, el organismo naturalmente empieza a secuestrar el hierro circulante como un mecanismo de, de protección, digamos, pasivo. Entonces, perdón, activo. Entonces, lo que esa inflamación crónica que están produciendo los parásitos lesionando continuamente al hígado, va a producir, aparte de todo lo que vos nos estabas contando, también va a producir ese secuestro generalizado de la economía en referencia al hierro. Entonces, es un factor que se da en mayor o menor medida, pero que sí se suma a la signología crónica de esta enfermedad. Sí, por ahí tendemos a pensar que ataca al hígado, entonces como que está restringido ahí, en realidad empieza a haber una falla multiorgánica en algún momento, porque todo está conectado, ¿no? Entonces, en fin, Profe, diga. estos animales los encontraríamos con edemas o ascitis también como cuando se da en el caso del problema en los riñones, o sea, por más que se dé en el hígado. Sí, se produce una citis y edemas. Generalmente el edema se lo ve en el cuello, en la región submandibular, es donde más lo vas a ver, y se produce por esta alteración de la presión oncótica, y es un diferencial de otras parasitosis también, como sertagiasis o hemoncosis. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, ¿qué más se produce? Hay una hiperplasia biliar porque los parásitos adultos eliminan un aminoácido que se llama prolina, y la prolina actúa en la síntesis del colágeno. Entonces va a haber una síntesis exagerada, y eso lleva a una hiperplasia biliar, haciendo que no solamente queden obstruidos los canalículos por la presencia del parásito adulto, sino también por una propia hiperplasia. Y eso también a la larga va a afectar con esto de la hipoproteinemia, porque es un hígado que no va a estar mandando bilis al intestino, y por lo tanto no va a haber degradación correcta de grasas ni de proteínas. Y a la enfermedad, digamos, a la lesión que se produce en el hígado, más que nada en el hígado, en los canalículos biliares, se la conoce como colangitis parasitaria. Otra lesión que se produce es la fibrosis hepática, como habían dicho, o una cirrosis, que esta fibrosis hepática es mucho mayor en los bovinos, lo cual es bastante grave, porque les lleva a un cuadro crónico en el cual es un animal que no gana peso, un animal que tiene edemas, un animal que está deprimido, anoréxico y demás. Pero esta fibrosis hepática tan grande que tienen los bovinos les da una ventaja, vamos a decir, una ventaja, que es que adquieren resistencia a la enfermedad. Entonces, 5 a 8 semanas después de iniciados los signos clínicos, el animal es resistente a una nueva reinfestación, entonces no va a tener un cuadro agudo nuevamente, o un cuadro subagudo, que es diferente de los caprinos y ovinos, que si no se mueren en el cuadro agudo porque lo diagnosticaste y lo trataste, son animales que, si no seguís un buen esquema profiláctico, pueden volver a tener la enfermedad. Y una enfermedad que genera altas pérdidas productivas. ¿Por qué? Porque durante la vida del animal es un animal que tiene hipoproteinemia, que no digiere bien grasas, que no digiere bien proteínas, es un animal que está anoréxico porque está constantemente con dolor, entonces va a ser un animal que no va a ganar
suficiente peso y va a llegar a la edad de faena con una condición corporal inferior a la que debería llegar, y una vez en el frigorífico, se decomisa todo hígado con presencia de parásitos adultos de fasciola o con signos de fibrosis o de lesión hepática, es decomisado, o sea que ya se pierde la venta de ese órgano. Y además son animales que por ahí llegan tan debilitados a la faena, con tan poca condición corporal, que terminan siendo decomisados totalmente o parcialmente, a veces porque tienen ictericia y la ictericia se decomisa, a veces porque tienen tan poca carne que se acaban mandando, en lugar de a una carnicería, se lo manda a producción de chacinado, a producción de conservas de carne que no son eh, eh, no tienen un rendimiento tan alto como si vendieras la carne, la media res. Entonces genera pérdidas productivas tanto para el productor como para el frigorífico. En cuanto a la resistencia al parásito, esto es importante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los equinos y porcinos tienen una resistencia alta a la enfermedad, o sea que quizás la tienen y no manifiestan signos clínicos, pero lo transmiten al ambiente. Los que tienen una resistencia media son bovinos y humanos, y otros animales silvestres como conejos, liebres, ciervos, y una baja resistencia la presentan los ovinos y caprinos, que inclusive, como ya les dije, pueden tener más de una vez la enfermedad aguda si es que no los mata antes, y también las lauchas y las ratas, y estos actúan como diseminadores importantes en el ambiente. Entonces, los signos clínicos, hay 3 cuadros clínicos de la enfermedad, y la aparición de cada uno depende de cuántas metacercarias se consumieron y en qué periodo de tiempo. Entonces, el cuadro agudo se da cuando el animal ingiere mucha cantidad de metacercarias en un corto periodo de tiempo. Se manifiesta con mucosas pálidas, producto de la anemia, dolor abdominal, ascitis, anemia normocítica normocrómica en el hemograma, y se produce la muerte en pocos días o en semanas. La anemia normocítica normocrómica, no sé si ya no cursaron análisis clínico todavía, pero es la anemia característica de no regenerativa. Entonces es un animal que va a estar constantemente en anemia, porque la médula no está produciendo nuevas células. Entonces es bastante grave. Y también ese tipo de anemia es típica de lo que decía el doctor, de las enfermedades inflamatorias. Entonces es para tener en cuenta cuando si hacen un hemograma y les sale esto con los signos clínicos, y pueden llegar a sospechar que se trata de esta enfermedad. Entonces, acá vemos un bovino con dolor abdominal. Si ven, tiene una falsa cifosis, porque es un animal que no quiere colocar peso en el abdomen, entonces está permanentemente encorvado para tratar de no colocar peso en el abdomen. Y si muere el animal en esos pocos días y uno hace la necropsia, no esperen encontrarse con muchos parásitos adultos, porque justamente el cuadro agudo se produce por la gran migración larvaria que hay y no tanto por los parásitos adultos, pero sí se pueden encontrar algunos, y sobre todo pequeños. En el cuadro subagudo, este es mucho más común en caprinos y en ovinos. Se produce, cuando se consume menos cantidad de metacercarias o en un periodo un poco más largo de tiempo. Se caracteriza por el edema submandibular, dolor abdominal también, anemia macrocítica hipocrómica, que en este caso es regenerativa, porque si se acuerdan, los reticulocitos son mucho más grandes que los glóbulos rojos, entonces por eso es macrocítica, son células mucho más grandes que lo que deberían ser. Acá se ve el edema en botella, el cuello en botella, que esto no es patognomónico de la fasciola hepática, sino que es de cualquier cuadro de hipoproteinemia. Esto también lo pueden ver en Haemoncus o en infestaciones por osteotargia, que son hematófagos también. Acá se lo ve en caprinos, y esto a veces o sea, si ustedes no palpan y qué sé yo, les mandan una foto por WhatsApp, y cómo sabes que esto no es una hiperplasia tiroidea, por ejemplo. Entonces,
por eso es importante el examen físico y también tener en cuenta las características de cada región y la epidemiología, ¿no? Si uno hace en este cuadro subagudo, el animal no muere, o sea, no muere en pocos días, sino que puede demorar hasta meses. Y si uno hace un coproparasitológico, también se ve poca cantidad de huevos. A ver, ¿dónde están? Acá hay uno y acá hay otro. Se ven pocas cantidades de huevos porque no llega a haber tantos parásitos adultos en el hígado. Y el cuadro crónico es típico de los bovinos, que justamente se produce por la fibrosis hepática, y son animales que tienen pérdida de peso o baja ganancia de peso, anorexia, ictericia, anemia y ascitis. Son los signos más característicos. Ah, y bueno, y el edema submandibular también. Entonces, en las lesiones, habíamos visto las larvas producían este trayecto hemorrágico donde van produciendo primero hemorragias, después necrosis y finalmente fibrosis, si es que el animal no muere antes. Este hígado no es de fasciola hepática, pero lo puse para mostrar un hígado lesionado, un hígado con fibrosis. Este hígado es de un ternero. Y nada, se ve claramente que es un órgano que está completamente alterado, o sea, no conserva nada de sus características normales, ni siquiera el color, está súper rosado y súper blanquecino, cuando el hígado tiene un color más pardo y es liso, tiene todo el parénquima liso. En cuanto a los adultos, produce la colangitis hiperplásica y la calcificación de conductos biliares. Acá ven conductos biliares completamente obliterados. Y bueno, pasando a la parte de diagnóstico. Esta diapositiva es para Ramiro. Esta parte, no sé, me gustaría también que sea, Sí, por favor, sí. que sea más también interactiva. ¿Cómo llegarían ustedes al diagnóstico habiendo hablado de epidemiología, habiendo hablado de agente etiológico, habiendo hablado de ciclo de vida y demás? Vamos por partes. A ver si activan el cerebro. Hay mucho silencio, ¿no? Demasiado. Sí, parece que estoy dando misa. Más o menos, sí. A ver, algunos de los chicos que son agregados de la cátedra que tienen más experiencia en... Ramiro siempre suele participar. Sí. A ver, chicos, ¿algunos? Pues están en stand-by todos. Yo tengo fe que va a haber algún valiente que va a exponer va a exponer su nombre y va a explicar cómo uno puede llegar al diagnóstico. A ver. ¿Cómo empiezan? ¿Qué es lo primero? Se llegan al campo y... Hola. Ahí está, Gonzalo, a ver, por favor. El valiente. Ahí está el valiente. Lo primero que yo me fijaría que esté el gusano y se cumplan las condiciones ambientales para el desarrollo del parásito, digamos, porque sin eso ya es como que no podemos presumir que va a estar, digamos, la enfermedad. Claro, pero vos llegás primero al campo y lo primero que te va a decir el productor, el peón, quien fuera, te dice, doctor, ¿sabe que tengo una vaca? Y ahí decís, ¿qué vaca es? ¿De qué raza? ¿Y dónde está? Entonces lo primero de todo es la reseña. Porque si vos llegás al campo y te dice, doctor, ¿sabe que tengo un caballo ahí que está con... Y sabés que tiene alta resistencia y que capaz que no sea fasciola. En cambio, si sabés que es un bovino, de una especie, de una raza de cría extensiva, qué sé yo, un Bradford, por ejemplo, y por ahí vas orientándote más, o que es un caprino, y el productor por ahí es un pequeño productor que a lo mejor no sabe o no tiene los medios suficientes para tener un bebedero artificial, entonces
los manda al lago ahí de la esquina para tomar agua, entonces todos esos datos ya te van orientando. Y después de la reseña, Uno de los... Sí, Maxi, la reseña del ambiente también ayuda y a veces también la pregunta es que si tiene rumiantes menores como es cabra y ovinos, al empleado siempre alguno faena. Y es, che, cuando faenás esos animales, ¿cómo están las vísceras? Las vísceras, no les preguntas, pues él solo larga y dice, sí, usted sabe que el hígado, y ahí empezamos un poco a afinar el diagnóstico. Suele suceder eso. Del caso de no tenerlo, nos complica un poco eh, ahí la anamnesis, digamos, para llegar al diagnóstico. Hay otras formas, digamos, pero entre las anamnesis siempre preguntar de la faena de los animales menores, ¿no? Porque son bastante de observar qué sucede con esos animales y nos puede tirar algunos datos importantes. Por ahí, doctor, Lauri, lo que yo quería comentarles, o bueno, por ahí también respondiendo a lo que dice Laura, es que bueno, uno cuando llega a un campo, más si no tiene la pericia de la experiencia, la pericia que da la experiencia, uno tiene que aplicar el método. Aplicar el método significa aplicar el método clínico. Y el método clínico tiene los pasos que nos enseñaron en semiología, es decir, establecer la reseña primero, es decir, definir o caracterizar inequívocamente el animal, luego tomar los datos de la anamnesia en forma ordenada, como decía el doctor Vícido, y como decía Laurita, uno llega, ve el lugar, ve que están los factores ambientales propicios para que se cumpla el ciclo del parásito. Luego nos preguntamos o tratamos de indagar sobre qué manejo nutricional tienen los animales, dónde abrevan, cómo son los lugares de abrevado. Luego, cuando pasamos a la anamnesis poblacional, cuántos animales se afectaron. Cuando pensamos en la anamnesis pretérita, tenemos que indagar sobre si el plan sanitario que se aplica considera la enfermedad que nosotros presumimos y después también hay que, lo que decía el doctor, hablar con el peón y sacarle mentira por verdad o sacarle datos en forma lateral, por decirlo de alguna manera, si existe la presencia del parásito, porque muchas veces ellos es tan frecuente el hallazgo de algún patógeno para esta gente que directamente formó parte del paisaje, entonces para ellos es muy común encontrar ese parásito e inclusive de gluten en los hígados sin ningún tipo de remordimiento y lo peor de todo es que nos los ofrecen cuando vamos al almuerzo, digamos. Lo otro que hay que hacer es luego indagar sobre la anamnesia actual, es decir, saber qué pasó con el animal en todo el tiempo referido a la aparición del cuadro clínico. Luego, con la ayuda del examen físico, donde encontramos todos los signos clínicos que nos dio Laurita, que nos comentó y que de alguna manera, lo podemos decir, nos explicó la semiogénesis de los signos que nosotros vamos a buscar. De esa manera, sumado a las preguntas que hicimos en la anamnesis, más los datos de la reseña, nosotros podemos establecer primero cuál es el signo cardinal y a través del signo cardinal establecer una secuencia de pasos lógica para llegar al diagnóstico etiológico, a través, obviamente, de la ayuda diagnóstica, como es la que nos dijo, la que nos va a decir ahora Laurita, con el método de diagnóstico. exactamente, ese era el camino. Y es re importante, parece una tontera, aparte de porque
uno llega y por ahí no tiene idea, la verdad, y empieza de a poco y organizado, vas a llegar finalmente a por lo menos tener 2, 3 diagnósticos diferenciales, y eso te determina el método complementario que vas a pedir. Los métodos complementarios hay muchos que son muy caros, entonces no está bueno hacer 30 métodos complementarios si podés hacer un coproparasitológico que te sale 2,50 pesos y tener el diagnóstico etiológico, en lugar de ponerte a investigar la pastura para ver si hay, no sé, no, o sea, no tiene sentido. Entonces todo este camino sirve también para ahorrarle plata y varios disgustos al productor, ¿no? El diagnóstico, entonces, el más barato y el más fácil de realizar es el coproparasitológico, que es una técnica de sedimentación y tamización. Por ahí no es el más eficaz. ¿Por qué? Porque el animal puede tener un cuadro agudo por presencia de larvas y yo voy a hacer un copro y quizás no veo ningún huevo y no significa que el animal no esté parasitado. O sea, todavía no llegó el parásito adulto a eliminar huevos. Pero sigue siendo la técnica más económica y más fácil de conseguir que uno tiene, ¿no? Tenés el inmunodiagnóstico también, ya sea por un método de ELISA, que puede ser directo o indirecto. El directo detecta el antígeno y el indirecto el anticuerpo. Entonces, este test es mucho más efectivo porque te va a detectar si está o no está el antígeno o el anticuerpo, y no necesitas que sea un adulto que produzca huevos. Y otra técnica diagnóstica es la necropsia, que es justamente lo que decía el doctor Vícido. Bueno, ellos no hacen necropsia, hacen faena, pero ya sirve el dato de que te digan, no, sí, el hígado, ¿sabés qué? Estaba medio blanco, ¿no? El hígado tenía unas cosas planitas, parecía una babosa, etc. Entonces, eso te sirve también. Y muy importante el hemograma, que no te va a dar un diagnóstico etiológico. O sea, el hemograma no te dice, tiene fasciola. El hemograma vas a ver que tenés eosinofilia, que según el cuadro clínico vas a tener anemia, vas a tener una anemia normocítica o una anemia macrocítica, según el cuadro. Entonces también es una buena ayuda. En el diagnóstico coproparasitológico, la técnica es la de Denniston-Swanson, que capaz que la conocen más como 532, que es una técnica de sedimentación. Esta técnica la modificaron en Bariloche para que sea un poco más específica, porque bueno, la misma técnica se usa para todos los trematodes del mundo. Entonces, en Bariloche la hicieron esta que les voy a explicar, que está un poco más adaptada a fasciola. Entonces, básicamente se hace en un mortero con un detergente, el detergente de Denniston-Swanson. Se hace un macerado que se filtra y se coloca en un vaso cónico. Una vez que está en este vaso cónico, se rellena con agua sin cloro hasta los 100 mililitros y se va dejando sedimentar. Entonces, esta es la primera que obtenemos. Y acá, en la técnica de Denniston-Swanson, teóricamente se lo dejaría 5 minutos, pero se comprobó que es mucho más efectivo si se lo deja 10 minutos. Y en la técnica original se repite 3 veces este paso, dejando sedimentar 3 minutos y después 2 minutos, pero en la técnica modificada se recomienda que se elimine el sobrenadante, se vuelva a completar con agua, se lo deje más de 3 minutos, más o menos 5, se lo vuelva a eliminar el sobrenadante, se completa con agua y así sucesivamente hasta que te quede lo más claro posible. No necesariamente 3 veces, sino hasta que te quede lo más claro posible. Una vez que se obtiene esto, se elimina todo este sobrenadante y esto que quedó sedimentado se filtra y se coloca en una placa de Petri, a la cual se le agrega el colorante, que generalmente es Lugol, y se observa en el microscopio. Una vez que está en el microscopio, se ven los huevos elipsoidales, bastante grandes. Bien. Lauri, discúlpame, también se puede usar lupa, ¿no? Lupa, sí. Microscopio, estereoscopio. Sí, lupa o el microscopio óptico. En cuanto al tratamiento, primero, como en todo tratamiento, uno tiene que ser consciente. Yo me acuerdo que
que me reía porque por ahí preguntaba dosis de fármacos y me acuerdo que preguntaba la dosis de penicilina y me respondían, no, eso es 1 mililitro cada 10 kilos. O sea que siempre va a ser 1 mililitro cada 10 kilos, siendo que la dosis de penicilina va de 20.000 a 40.000 unidades internacionales, entonces para mí nunca tenía sentido. Entonces siempre que uno aplica un tratamiento, tiene que pensar y para qué lo está haciendo y con qué propósito. En este caso, me interesa saber si quiero combatir adultos o si quiero combatir larvas. Si estoy en una producción de caprino y capaz que quiera combatir larvas, obviamente que los adultos también, pero mi objetivo principal son las larvas, entonces no voy a usar algo que mate solamente adultos. Y viceversa en el caso de bovinos. Y también pensar si hay o no hay resistencia, que por ahí ustedes en la anamnesis dicen, ay, ¿con qué desparasitan? Ah, bueno, no, hacemos ivermectina cada 2 meses. Y primero que la ivermectina no es efectiva contra tremátodes, y segundo que ya debe haber resistencia para todo, para ser dulce. Entonces, tener en cuenta eso. Si hay o no resistencia a la droga que vamos a usar. La droga de elección es el triclavendazol, que ya está descrita resistencia a esa droga, lo cual es súper grave porque es la misma droga que se utiliza para los humanos. Entonces, nada, es grave usar antiparasitarios así sin control. Bueno, las dosis son diferentes también para bovinos y para pequeños rumiantes, lo cual también es importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo medico bovinos con dosis de pequeños rumiantes o viceversa, también voy a generar un proceso de resistencia. La otra droga el triclavendazol es efectivo contra adultos y contra larvas, o sea que es muy bueno. El closantel es más efectivo contra adultos y también hay 3 dosis diferentes según los animales, lo cual hay que tener en cuenta. Miren la diferencia entre la dosis de bovino y la dosis de caprinos. Generalmente uno se estudia la dosis de bovinos en todas las drogas posibles y le da esa misma dosis a cualquier cosa que tenga rumen, y estoy dando 3 veces menos dosis de lo que necesito. Y el albendazol también está descrito como otra droga de elección, pero principalmente en ovinos y caprinos es una droga que se usa mucho como antiparasitario para gastroenteritis verminosa, entonces las chances de que tengas resistencia y capaz que sean más altas si es una droga que se usa regularmente en la majada. Entonces el triclavendazol, la presentación es oral, y el closantel viene tanto para administrar por vía oral como inyectable, vía subcutánea o intramuscular. Y el tratamiento, ¿cuándo hago el tratamiento? Lo ideal es que uno haga un diagnóstico etiológico y después aplique el tratamiento correspondiente. Otra alternativa que bueno, no es la ideal, es hacerlo de forma estratégica. ¿Cuándo vas a hacer? Vas a aplicar una dosis al final del invierno para que todos los parásitos que el animal pueda tener que están ahí durante el invierno mueran. Entonces cuando llega la primavera, que es la temporada más cálida, el animal no elimina los huevos y no se realiza el ciclo. Otra dosis se daría en el verano, que es el momento en el que más probabilidades tenés de adquirir la enfermedad por las condiciones ambientales. Y otra dosis al final del otoño, o sea, una dosis cada 3 meses. Y esta dosis del final del otoño es para matar cualquier vestigio que haya de parásito que no se haya muerto con esta dosis del verano. Si hiciste esto el primer año, en el segundo año ya podés hacer solamente la dosis del verano y la dosis del otoño. Pero siempre lo ideal es hacer el diagnóstico etiológico. Y otra cosa es ir alternando los principios activos para evitar la resistencia. Y si ya tenés resistencia a alguna de las drogas, se las puede combinar para obtener sinergismo. Y muy importante, no solamente que hagas un tratamiento y los dejes ahí en el mismo lugar que está contaminado y los sigas haciendo tomar agua del mismo río, sino que hagas un traslado de animales a un potrero o un lote libre, siempre que sea posible, como explicaba el doctor. En cuanto a la profilaxis, tenemos que ir por 3 lados, por la tríada epidemiológica completa. En el hospedador vamos a controlar los parásitos adultos, en el ambiente controlamos los estadios de vida libre, y en el hospedador intermediario, bueno, controlamos que no esté, entonces que
que no se produzca la reproducción asexual. Control de los parásitos adultos con un diagnóstico y un tratamiento apropiado. El control de los estadios libres utilizando alambrados, hacer rotación de potreros o donde estén, y tratar en lo posible de utilizar bebederos artificiales. Y en el control del hospedador intermediario, puede ser químico, físico o biológico. El químico se utiliza niclosamide o sulfato de cobre. En el físico, drenaje, limpieza, que sea adecuado, que no se acumule agua. Y en el biológico, utilizar caracoles competitivos, como Marisa cornuarietis. En cuanto a la salud pública, es una enfermedad que tiene bastante relevancia en las zonas donde la enfermedad es endémica, y generalmente se produce por el consumo de berro. No sé si comieron alguna vez, pero el berro es una plantita de una hojita verde redondita que crece justamente en el costado del río, y lo venden en el mercado del norte, lo sacan del río y te lo traen. Entonces, exactamente. Y bueno, ahora, por ejemplo, acá en Brasil, yo compro berro y es hidropónico, o sea, lo hacen de forma, no es artificial, sino o sea, no crece de forma natural, sino que lo hace algún productor, y lo hacen en agua controlada y demás, no en un río, entonces por ahí tiene más seguridad. Entonces, siempre lo ideal sería, por ejemplo, que ustedes recomienden a la gente que vive en esa región o que tiene animales de producción y que convive con los animales y demás, que siempre laven no solamente el berro, sino toda la verdura con algunas gotitas de lavandina en el agua, lavandina apta para alimentos, para evitar esta y otras enfermedades. Los síntomas en los humanos, bueno, fiebre, hepatomegalia, y está muy asociado la fasciola hepática a la formación de piedras en la vesícula, de litiasis. Dolor abdominal, con lo cual la persona va a tener anorexia y diarrea, y la misma ictericia que le produce le genera una urticaria, o sea, le pica la piel, básicamente. Entonces son datos también a tener en cuenta, inclusive cuando ustedes hacen la anamnesis, preguntar si alguna persona tiene algún signo clínico, cómo está la salud de la familia. Bueno, esta es la bibliografía, si alguno necesita, quiere, le puedo pasar, la mayoría son artículos de internet. Y bueno, muchas gracias, y si hay preguntas, hable ahora o calle para siempre. Muy buena la presentación, Laurita, al igual que tu Gracias, Doc. Muchas gracias. Están preparados para tranquilamente poder capacitar claro en el concepto, y prácticamente no faltó información, sino que fue adecuada y un poco más. Así que felicitaciones para las dos, digamos, una es colega, la otra estudiante, que están bien encaminadas en lo que es la parte de la docencia, ¿no? Gracias. Y bueno, quedo abierto a las preguntas. Un poco como quien dice, hay que, cuando uno está haciendo esa análisis, preguntar siempre dónde van a tomar agua. Generalmente los animales que tienen una alta infectación de fasciola toman de cursos de agua, no de cero. El curso de agua puede ser una acequia que tiene una caudal, generalmente en caudales de agua muy lentos. No, el caracol no logra estabilizarse. Está asociado con vertientes, está asociado con represas, está asociado con acequias de curso muy escasos de agua, donde la correntía es muy lenta. Entonces, una de las formas de combatir también de forma económica es mejorar los sistemas de drenaje, en el caso que tomen de vertiente, acelerarle el curso a la vertiente o al agua esa que tiene una correntía muy lenta, porque eso hace que el charco se haga más chico, porque tiene un buen drenaje, y la posibilidad de que te encuentres el caracol ahí en la quietud es muy poca, porque la correntía lo arrastra aguas abajo generalmente, ¿no? Profesor, Sí. puede ser que también se encuentre presencia de los caracoles en el berro, en los sitios donde tomen agua.
Sí, el caracol suele estar posado a veces arriba del berro. No es muy común, pero suele estar. Por ejemplo, la zona ciudad, usted tanto a lo largo de mi carrera, que lo fui tirando, tenía un hígado que le brotaban de a 20, 30 fasciolas con el corte de los conductos biliares. Era una foto más que de libro. Es uno de los casos que me acuerdo, que no sé dónde la miré. Vi también hemoglobinuria basilar, el infarto típico de hígado por la presencia de fasciola, que no sé también dónde lo dejé. Y el otro es la represa del Tambo, donde estoy trabajando actualmente, tiene un cordón a veces de aproximadamente 20 centímetros de ancho de caracoles en la periferia de la represa. Pensar que fasciola acá es endémica en el territorio en el que trabajo. Lo he visto en los mataderos también. O sea, he corroborado lo que veo a campo con lo que veo con la faena, ¿no? Es directa. Así que, bueno, un poco hay que combatir los cursos de agua, básicamente. Sí, doctor, le cuento que por ahí, un poco para hacer un aporte, lo que se utiliza para controlar en agricultura a los caracoles es la ivermectina agrícola. No se escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha Yo te escucho bien. muy cortado. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, Sí, profesor. profe, se lo escucha bien. Ahora, Ramiro, sí. Ah, bueno. No, lo que le decía que también es de uso en algunas zonas donde hay algún tipo de asesoramiento técnico, se utiliza la ivermectina agrícola en fumigación en la zona donde, como dice el doctor Domingo, en lugares donde el agua está estancada o quieta. Eh, Hay una zona en Mamacha del Valle o en la zona de Quilmes que la gente le llama ciénego, que es donde algunas partes del agua que viene del río eh, queda estancada, se forman como una especie de bancos de pastura y ahí es donde van a alimentarse los animales y a brevar. Y en ese momento es donde incorporan a los parásitos, ¿viste? Entonces en esa zona hay gente que comenzó a utilizar ivermectina para combatir al caracol. Sí, esa zona es la zona del bañado. Viste que en el bañado, yendo a Cafayate, hay una parte a donde gran parte de la ruta deben ser unos 7, 8 kilómetros, que prácticamente tiene dos acequias paralelas a la ruta, que van llenas de agua en forma permanente. Creo que es por esa zona, bañado, el Sí, bañado. sí, la zona entre Quilmes Bajo y el Bañado, esa zona, doctor. Tal cual, doctor, se ve que lo recorre hasta Argentina extensa, dinámica, donde vemos de todo. La verdad que nuestra República Argentina debe ser de las más ricas en producción, en todo sistema, porque nosotros vamos desde el árido ese a donde se mueven amaicha, arena y alguna planta para que coman. Nos bajamos a la pampa húmeda, la provincia de Buenos Aires, donde te brota pasto entre medio de la sandalia, ¿viste? Tenemos una Argentina muy extensa. Doctor, y bueno, por ahí no se vio en la diapositiva, no era una buena foto. Había para mostrar un caso que, bueno, por ahí no lo mencionamos de profeso para comentarlo ahora, que es la ocurrencia de los síndromes de muerte súbita por la aparición de una enfermedad clostridial que se denomina o se la conoce como... Ay, espera un momento. Denme un momentito, por favor, un momentito. Doctor, ¿puede continuar, por favor? Eso es la hemoglobinuria basilar, que es un poco, está asociada con la presencia de fasciola en los canalículos biliares que producen una cierta obstrucción. Acuérdense que los clostridios, para desarrollarse, en líneas generales es una baja tensión de oxígeno. Y si tenemos un hígado que está haciendo una acidosis, el oxígeno y la posibilidad de sangre dentro de lo que es el hígado es muy Sí. baja. Entonces, ante esa presencia de baja tensión de oxígeno, está provocando la precisamente se expresa esta enfermedad que es de muerte. Y un poco, cuando hace el diagnóstico, siempre ya casi
todavía sigue buscando la solo está hacia muerto, solo está todavía eh, No, Doc, no se lo escucha. Realmente no se lo escucha. todavía No, Doc. significa la muerte del solo está. Domingo, no se lo escucha. Como que se pone Profe, ahí. pasa que hace eco con el micrófono de Ramiro y se acoplan, por eso no se lo escucha. Ah, bueno, a ver, Ahora. ¿ahora? Sí, ahora sí. Bueno, digo que Ahí sí. todavía a la edad de casi retirarme de la profesión, ando buscando el agente etiológico cuando yo le pregunto a mis gauchos, ¿y qué ha pasado con la vaquita? Y de solo está se ha muerto. Ando buscando el agente etiológico de la enfermedad del solo está se ha muerto. Todavía no la puedo encontrar. Esta sería una de las causas de muerte del solo está, que nosotros los técnicos le decimos muerte súbita, ellos le llaman del solo está. Un poco por ahí estaría relacionado, ¿no? Me ha pasado con algunos de ustedes traerlos a hacer clínica y vimos una vaca muerta, lo arrimamos al tambero y le pregunto qué ha pasado con la vaquita y si ha muerto de solo está, pueden ver una sola carcajada porque lo que uno comenta acá a veces en el aula creen que no se puede dar dentro del campo laboral, ¿no? Y se da tal cual. Así que bueno, le cedo la palabra al doctor Ramiro. Sí, doctor, era muy acertado lo que usted comenta porque es frecuente que en clínica uso el término lego para explicar o describir al personal que no tiene instrucción, ¿no? No lo digo en forma peyorativa, pero es con la gente con quien nosotros tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces la gente interpreta digamos, somete a su libre pensamiento la ocurrencia de estos eventos y lo interpreta de la manera en que digamos, como le sale, ¿vio? Y, y entonces eso se transforma en parte de nuestra anamnesis y muchas veces hace que nosotros tengamos datos erróneos o interpretemos un examen clínico en forma errónea. Por otro lado, y para aportar sobre el tema de tratamiento que hablaba Laurita, hay una medida de manejo que cada vez se hace más frecuente y está más indicada por la gente que se dedica a la parasitología, que es hacer un ayuno previo al tratamiento antiparasitario. El ayuno, es decir, el vaciamiento del aparato digestivo, tiene un efecto positivo en el contacto físico entre la droga y entre el principio activo y los nematodes, ¿no? Porque elimina el efecto de dilución de la digesta. No sé si se entendió, doctor Cande. Sí, sí, está claro, no lo habíamos dicho, pero sí es más que importante y sobre todo después que se hace el tratamiento, si lo puede retener en potreros donde posteriormente van a ser roturados o potreros que ya han sido comidos y que van a quedar clausurados por una temporada relativamente larga, actúan muy bien, o sea, porque por ahí de parasitas vuelven a la pastura que estaban. ¿Para qué? Cargaste toda la pastura, lo que hablaste en tu charla anterior, Ramiro, cuando hablabas de el ambiente cargado, o sea, poderle trabajar sobre, yo siempre digo, hay dos formas de trabajar, sobre el animal y sobre el ambiente. Entonces, si trabajas sobre el animal, pensá bien qué vas a hacer con el ambiente, no vayas a hacer largar toda la deposición de esos huevos arriba de una pastura, porque eso después viene otra camada que la va a consumir, salvo un potrero, como digo, que va a quedar detenido por una siembra de maíz, por ejemplo, que lleva no menos de 6 meses, que va a quedar sin ningún animal con posibilidad de ingerir esos pastos, ¿no? Esos pastos, bien dicho. Sí, perfecto, doctor, perfecto. Profe, una consulta.
¿Cuál es el tiempo mínimo que se requiere de ayuno para que sea mejor el efecto del antiparasitario? Son 24 horas, señorita. 24 horas el aparato digestivo de un rumiante ya está en lo que se conoce en la jerga como devastado, es decir, se vació en gran medida el rumen y los intestinos. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta con respecto al decomiso del frigorífico. Eh, tipo, o sea, cuando decomisamos parcialmente las vísceras, el hígado, bueno, está más claro, digamos, pero en un decomiso total, o sea, sería porque también puede haber parásitos en músculo o directamente porque ya no es productivo a nivel de dinero para el frigorífico, digamos. A ver, te voy a contar una historia. Mi padre fue inspector de frigorífico en el SENASA y me sabía contar historias. Una vez va a una firma de acá de Tucumán, contento, compran 250 ovejas bien baratas, casi que daban miedo de barata que la habían comprado. Llegan al frigorífico, estaba papá ahí, tipo andado y bien caminado en el campo, antes que le saquen la piel, le dice al dueño que había comprado eso, dice, van a salir azules de flaca. No, dice, tan lindas las ovejas. Cuando le saque la lana, vamos a ver. Verde eran de flaca, amigo, no azul. Verde de flaca. Me dice, ¿sabes por qué le sabía yo que iba a pasar eso? Porque por la zona de donde las traían, dice, es de una infectación de fasciola que parece que las siembran a las fasciolas en ese lugar. Por eso entonces, bueno, los hígados, vísceras no recuperaron ninguna. Y las carcasas, o sea, las medias reses que salieron a comercialización, todo iban a carne molida. No tenían carne, no tenían... Acuérdense que lo dijo bien en la exposición ahí la doctora Laura, dijo, esto es una hipoalbuminemia, o sea, el músculo ¿de qué vive? De proteínas. Y el oxígeno que le aporta a los pulmones. Entonces, ¿de dónde quiere que genere músculo? Te estabas autoconsumiendo la proteína, que es un poco lo que le pasa a estos chicos que andan con el modismo del vegano, ¿viste? O sea, la proteína no. Se puede ser vegano, sí, pero tenés que estar controlado, asesorado muy bien, porque se descompensan, le empiezan a meter a todos los vegetales y se olvidan que el cuerpo necesita proteína. Entonces, cuando los mirás son tipos que son blancos, no tienen color, y a su vez están consumidos los músculos de los brazos porque el cuerpo le saca la proteína de otro lado. No sé si sirve lo que dije, pero creo que las carcasas no se tiran, contestando un poquito Pato, generalmente dijo perfectamente la doctora Laura a través de su exposición que la lesión principal y fundamental está en el órgano que se llama hígado, que es el laboratorio de procesamiento de todos los alimentos que consumen los animales. No sé si ahí quedó claro. Sí, además de que generalmente son animales que están caquécticos y que no se puede aprovechar la carcasa, muchas veces tienen ictericia y la ictericia es causa de decomiso total en frigorífico. Es una de las causas de decomiso total porque nada, principalmente porque es una carne que no tiene buen aspecto, entonces no la van a poder vender. Y además porque, eso siempre dice Ramiro, las enfermedades no hacen una fila para entrar, sino que generalmente hay muchas enfermedades conviviendo simultáneamente, entonces, bueno, se prefiere hacer el decomiso total de una carcasa que está caquéctica y de una que está ictérica también. Claro, claro. Le comento, Pato, discúlpeme, le comento algo, va para todos, le comento también algo, una experiencia que le va a servir más que nada para que ustedes interpreten la variedad de signología que produce el daño hepático. Hace un par de años fui a hacer un entrenamiento con el servicio de diagnóstico de Balcarce, con el doctor Odriozola, y ustedes saben que fuimos a una localidad en provincia de Buenos Aires que se llama Pehuajó.
una zona donde hay una zona de bañado, hay una laguna grande. Resulta que un grupo de productores de productores ganaderos, que se habían inclinado a la agricultura y habían concentrado la ganadería, estaban teniendo problemas con el bajo peso de los terneros. Y el motivo de consulta era ese, el bajo peso de los terneros. Yo acompañé obviamente, ¿no? Fue el equipo de diagnóstico, hicieron un estudio del ambiente, vieron a las vacas que a estas vacas, digamos, se habían retirado de los potreros y se habían encerrado en corrales y se las criaba como si fuera un feedlot, es decir, un engorde de corral. Había corrales donde estaban las vacas en gestación, otro corral donde estaban las vacas en servicio, y se hacía un servicio estacionado, es decir, algo muy concentrado, muy confinado. Las vacas solo iban a comer en potreros a un solo lugar, que era el peor lugar del campo, y que era el lugar pegado al bañado, a una zona donde estaba continuamente con agua. Entonces imagínense, la carga de animales instantánea que tenían esa zona del campo, hacían que eran factores positivos para la transmisión, para la transmisión de enfermedades. Lo que se vio que los terneros efectivamente estaban delgados, y después las vacas estaban en una condición corporal de 2,5 aproximadamente, 2,5. El productor, por más que mejoraba la ración, no lograba recuperar el estado de las vacas, no se le preñaban, y también lo que ocurría era que las vacas no tenían ubre. Tenían ubres muy chiquitas, y se había utilizado semen de muy buena calidad, unas vacas Angus negras, preciosas, digamos, muy buena genética, pero que se mantenían delgadas. Eh, entonces, el veterinario, el equipo de diagnóstico que ya tenía el dato de que se repetían los casos en la zona, años anteriores y en el mismo año, se inclinó eh, por la distomatosis como un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y después se hicieron un par de necropsias en vacas viejas, y bueno, se encontró las lesiones de manual, inclusive a los parásitos se lo encontró en las necropsias, así que bueno, fue una experiencia interesante, en donde nosotros, por la situación productiva, es lo que nosotros en clínica lo llamamos tecnopatía, es decir, cuando usted cambia el ambiente productivo de un animal, como pasó en esta situación, es decir, un grupo de animales, una especie que generalmente se cría en forma extensiva, pasa por un fin económico, pasa a criarse en forma intensiva, y eso hace que se manifiesten enfermedades nuevas, o bien los signos clínicos de una enfermedad varíen y se empiecen a manifestar de otra manera. Así, bueno, eso era lo que quería aportar, y bueno, yo creo que ya no estamos yendo de la hora. Cande, por favor. Bueno, sí, está medio excedida la hora, pero si tiene alguna otra pregunta. Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes, que ya es la última clase, ¿sí? Bueno, profesora. Bueno, chicos, hasta el lunes. Bueno, agradecerles un poco la presentación al doctor Ramiro Rosas, a la doctora Chocobar, y un poco también a la alumna la Pris de Ambra. Así que bueno, gracias por la colaboración, como siempre, con nosotros. Así que bueno, seguiremos en este camino de formar profesionales competentes
para todos. Así que bueno, tengan un buen día. Gracias Ramiro, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, Doc. Chao, Chao. Cande. Chao, Dale. chao. Nos vemos, Gracias. Chao. Gracias, Muchas profesores. gracias. Muy completas.